Bueno, sigo con Goethe. Hacemos otras referencias de contexto. Goethe es amigo de Schiller, que fue un gran poeta, dramaturgo, ¿no? Compartían esto de lo teatral, filósofo, historiador. Hay cartas entre ellos en el periodo, digamos, del Fausto. Comparten, digamos, toda la escritura. Nace en 1759 y muere en 1805, a los 44 años. O sea, muere joven, ¿no? Goethe muere a los 83, ¿no? Es bastante la diferencia entre uno y otro. Los contextos de época que yo les mencioné, tenemos que hacer mención también a la Revolución Francesa, el 5 de mayo de 1789. Napoleón, digamos que, bueno, es nombrado primer cónsul en 1799, antes, ¿no?, de la época del Fausto originario de Faust de 1540, tenemos que ubicar a Lutero, ¿no? El cisma de Lutero, ¿no? Esta referencia en especial a la fecha del 31 de octubre de 1517, todo el campo de la reforma, ¿no?, que produce el cisma religioso que produce Lutero. Eh, y en cuanto a la referencia filosófica, él va a hacer en el segundo texto, en la segunda parte, digamos, del Fausto, diálogos con los presocráticos en especial, porque en la filosofía tenemos los presocráticos ligados a la naturaleza y después Sócrates irrumpe ahí con una nueva problemática que es la antropológica, pero antes la problemática era la cosmológica, así que él dialoga con estos presocráticos acerca de qué es el principio del mundo, ¿no? Ahí estaría lo de la física, el agua, el fuego, el viento, las materias. También dialoga con lo que es la entelequia de Aristóteles. Hay un ideal griego ahí de belleza, por eso aparece Helena, ¿no?, como el prototipo de la belleza. Eh, el tema de la naturaleza y de la sensualidad, que ellos intentan recrear, como recrear, digamos, esta Grecia en Alemania. Aparecen estos idealistas, Leibniz. Leibniz nace en 1646 y fallece en 1716. Tenía 70 años cuando falleció. Spinoza, Baruch Spinoza, nace el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam y fallece el 21 de febrero de 1677. Tenía 51 años cuando fallece. Es curioso una ausencia, porque a veces las ausencias significativas son para nombrar. Es curioso una ausencia que es el libro clásico, digamos, de Platón que trabaja la naturaleza, un libro, digamos, el Timeo o de la naturaleza, un diálogo exquisito, digamos, para leer, digamos, un gran fundamento, con un gran despliegue. Ahí aparece el tema de la Atlántida, la famosa Atlántida, trabaja la física, la ciencia, bueno, eso no es nombrado en todo el libro, lo cual es curioso, ¿no? Otros referentes que van a ser posteriores, digamos, que van a estar en el contexto, pero ya cuando ya Goethe, digamos, está en sus últimos tiempos, es Schopenhauer. Schopenhauer, considerado uno de los filósofos más brillantes del siglo XIX, ¿no? Nace el 22 de febrero de 1788 y fallece el 21 de septiembre de 1860, a los 72. Y posterior, y como discípulo en un principio de Schopenhauer, lo tenemos a Friedrich Nietzsche, que nace el 15 de octubre de 1844 y fallece el 25 de agosto de 1900, a los 56 años. Ahora bien, si vamos a Freud, Freud nace el 6 de mayo de 1856 y fallece el 23 de septiembre de 1939 a los 83 años. La curiosidad del epígrafe, que ya se lo leí, este intento holístico, digamos, acá voy a hacer una referencia, porque una digregación, después voy a leer. Es decir, los principios, digamos, ¿no?, son ordenadores. Había un estudiante que creo que un estudiante avanzado de sociología y preguntaban sobre cómo ordenar esto, esta cátedra, cómo la ordenamos. Bueno, vamos a tomarlo a Freud como referencia. Freud, en Totem y Tabú, él parte de un principio que dice: primero es lo sexual y de la represión sexual deviene lo social.
Eso es Freud. Si nosotros lo invertimos y pensamos que desde lo social se ordena la sexualidad, bueno, ahí tenemos la filosofía, tenemos ciencia, tenemos sociología, eh, para que lo piense y a ver si lo ayuda a este estudiante. Ahora bien, vamos al Fausto, que es lo que es. La carta. Él tiene una correspondencia con Eckermann, que es muy interesante, porque ahí él va contando qué es lo que quiere hacer, sus diálogos, su propuesta. En una carta del 6 del 5 de 1827 explica a Goethe, cuando le pregunta que qué quiere hacer, qué es el Fausto, ¿no? Él dice, entonces vienen y me preguntan, ¿qué idea he tratado de corporizar en mi Fausto? Como si yo mismo lo supiera y pudiera expresarlo. Es lo mismo que dice un artista cuando le preguntan, ese cuadro que hiciste, ¿qué quisiste hacer con ese cuadro? Esa obra, ¿no es cierto? Desde el cielo, pasando por el mundo, hasta llegar al infierno. De ser necesario, contestar. Esta ya sería una respuesta, pero no es una idea, sino el transcurso de una acción. Es el transcurso de una acción. Esta respuesta de que se lee, digamos, o hay que leerla en relación a lo que él toma como principio. Entonces, bueno, no es casual que yo le haya dado ese principio a este alumno. Él va a tomar como principio, digamos, cuando hace referencia, una de las tantas referencias, esto hay que leerlo de la exégesis, o sea, en referencia del texto sagrado, o sea, del Antiguo Testamento, de la tradición judeo-cristiana, cuando dice el principio del verbo. Ahora, ¿cómo se interpreta esta frase de San Juan del principio del verbo? Y acá interviene Lutero. Acá interviene Lutero porque Lutero la lee en la traducción, digamos, acentúa un estudio filológico y etimológico, que yo no lo voy a seguir ahora, pero fíjense ustedes, para ligar etimología, gramática y mito, o sea, lo sagrado, como una lectura, incorporando respetuosamente lo sagrado, digamos, de lo bíblico al mito, aquello que ordena, una historia ejemplar, diría Mircea Eliade. Él lee, digamos, que el verbo es la acción. Por lo tanto, en el principio, esta frase la traduce así. En el principio del verbo la traduce que el principio es la acción. ¿Y qué te está diciendo eso? Es decir, yo estoy, digamos, en la acción, estoy desplegando una acción que termina con su muerte, porque él, digamos, cierra el texto cuando muere, es decir, cuando ya está, sabe que muere, digamos, ¿no? Es decir, muere, ahí hay una cuestión, ahí, una identificación donde, bueno, muere Fausto, muere Goethe. Los dos. Ahora, bien, digamos, ¿será que Goethe tuvo la suerte de Fausto o son los anhelos de Goethe tener la suerte de Fausto? Bueno, eh, la referencia a Job, está la misma referencia, ¿no? A Job dice, bueno, otra carta, 20 del 11 de 1829. Goethe comenta, si se entrega a investigaciones históricas y etimológicas, uno se adentra continuamente en terreno cada vez más incierto. No sabría responder directamente de dónde procede el nombre de Mefistófeles, ¿no? Porque le preguntan, bueno, ¿quién es Mefistófeles? Y algo, digamos, que él toma de esta referencia bíblica, donde dice, bueno, en el nombre está la naturaleza, ¿sí? En el nombre está la naturaleza, es decir, está la esencia, está el sentido en el nombre, es decir, y esto aparece siempre en las películas, digamos, que ligan lo sagrado, ¿no? Como Ángeles y Demonios, esta película que hacen intervenir esta relación de los Illuminati con la iglesia, es buscar el nombre, es decir, para tener dominio sobre un demonio hay que saber el nombre. Este, porque de esa manera, digamos, bueno, se lo puede interpelar. En el prólogo, digamos, está este acuerdo, ¿no? Eh, bueno, en el libro de Hot leemos esto, ¿no? Lo voy a leer en clave bíblica ahora, ¿no? Dice, en el libro de Hot tenemos, el Señor le dijo a Satanás, he aquí el que está en tu mano, pero guarda su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida.
Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Leí lo que le había referenciado antes, ¿no? Tenemos la primera parte que se llama tragedia, ¿no? La página que aquí aparece como 25. Dice, ¿no? Fíjense ustedes, le leo cómo él describe, ¿no? Como una obra teatral. Dispone de título Noche, dice, en un cuarto gótico estrecho y elevada la bóveda, ¿no? Está escribiendo, digamos, cómo tiene que estar en la escena donde se va a transcurrir la acción y cómo tiene que estar Fausto. Dice, Fausto quieto sentado en la butaca. Fausto, ahora habla Fausto, dice, filosofía, derecho, medicina y por desgracia también teología. No, nunca lo abandono la ironía, digamos. Ahí es. Por eso es una vacilación constante entre lo trágico y lo cómico, lo absurdo, lo irónico, lo sarcástico. He estudiado a fondo, ay, con ardiente empeño, y aquí estoy, pobre tonto, y soy tan sabio como antes. Me llaman magíster, e incluso soy doctor, ¿no? Para pensar la academia. Y ya van para 10 años, que hacia arriba, hacia abajo, hacia diestra y siniestra llevo de la nariz a mi discípulo. Y veo que no podemos saber nada. Y veo que no podemos saber nada, ni él ni su discípulo. Esto casi me consume el corazón. Por cierto, que soy más sensato que todos esos engreídos. ¿No? No presumo de saber algo valioso, no presumo de poder enseñar algo, con vistas a mejorar y a convertir a los hombres. Tampoco tengo posesiones ni dinero, ni el honor o la gloria del mundo. Ni un perro querría seguirme. Por eso me he entregado a la magia. Acá es cuando ya está entregado a la magia, porque ya renunció a la ciencia, ya que la ciencia, con sus posibilidades de lógicas, metodológicas, ¿sí? Y subjetiva, lo dejó así, en ese estado. Para ver si gracias a la fuerza y a la boca de los espíritus, porque ahí después aparece un diálogo con un espíritu, dice, de modo que ya no necesita explicar. Él no quiere explicar. No quiere, digamos, estar mal la academia, no quiere explicar, él quiere, digamos, tener, digamos, el saber directo, ¿sí? Lo que poseía Adán, la, eh, un saber, digamos, de una omnisciencia, un saber directo, un saber omnisciente, es decir, que percibe directamente lo que es, algo que le está negado, digamos, al hombre, porque el hombre lo mediatiza con un instrumento, digamos, muy torpe, racional, estructurado en una lógica, ¿no? Lo que se llama la ciencia infusa, el saber de Adán, la ciencia infusa. Dice el espíritu, como que el espíritu le va a revelar los misterios. De modo, o sea, que los misterios están ajenos a la ciencia, ¿sí? Lógica binaria, los misterios están ajenos a la ciencia. Será por eso que Freud escribe ese epígrafe que les leí, ¿no? De modo que ya no necesito explicar con agrio sudor lo que no sé. Explicar lo que no sé, ¿no? De modo que conozca lo que mantiene unido al mundo en sus más íntimas entrañas, de modo que vea todas las fuerzas activas y las simientes y no tenga que hurgar ya más en las palabras. Oh sí, el brillo de la luna llena, complaciese mi pena. Tú, a quien tantas veces a medianoche aguardé, velando ante este pupitre. Entonces, triste amiga, te me apareces sobre los libros y los papeles, ¿no? Una metáfora en relación a lo femenino, ¿no? ¿Qué hace él con eso? Ay, si pudiera avanzar por las alturas de los montes bajo tu luz amada, flotar en compañía de espíritu en torno a cuevas montañosas, errar por los prados en tu penumbra, liberado de todo el humor del mundo, bañarme en tu rocío. Bien, esta es la escritura para que ustedes tengan contacto con la escritura de Goethe, ¿no? Abrir el libro y ver el signo y la lectura del macrocosmo, ¿no?
El mundo espiritual no está cerrado. Es tu entendimiento el que está obstruido, tu corazón el que está muerto. Eso le dice el espíritu con el que va a entablar un diálogo. Es decir, el mundo espiritual no está cerrado. Es tu entendimiento el que está obstruido, tu lógica binaria en clave epistemológica. ¿Qué hace con eso? ¿A dónde va con la lógica binaria? Es tu corazón, es decir, la pasión, cómo ligás, si dividiste la razón por un lado y las pasiones por otro, creaste en esta pasión de ser, la pasión de la ignorancia, que es una estructura del desconocimiento, ¿qué haces con eso? El pacto con Fitóforo hace con eso. Necesitas de un tercero que te habilite ahí, dice. En una carta, a este amigo que mencioné, en una carta del 19 del 7 de 1810, dice Goethe, si un par de grandes fórmulas dan resultado, entonces la totalidad se volverá una unidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es decir, pensemos en Einstein con su fórmula sobre el tiempo y el espacio. Todo emergerá de la unidad y retornará a esta. O sea, ese esquema, digamos, es un esquema de una lógica holística. ¿Cómo se entreteje todo a fin de conformar una totalidad? ¿Cómo actúa y vive cada cosa en relación a la otra? ¿Cómo ascienden y descienden las fuerzas celestiales y se pasan unas a otras? Con alas perfumadas de bendiciones penetran la tierra desde el cielo, llenando el universo de armoniosas resonancias. ¿No? Eso quiere indagar Goethe. Me consumo, dice, en este momento vano, ¿no? En este esfuerzo, ¿no? Que él busca realizar. Bueno, toma el libro, acá hay otra escena que está mencionada, digamos, como escena teatral. Toma el libro y pronuncia enigmáticamente el signo del espíritu, flamea una llama roja, o sea, para crear la escena, ¿no? Y aparece el espíritu en el medio de la llama, aparece hablando desde la llama. Espíritu, le dice, ¿qué me invoca? Y ahí sigue espíritu y Fausto, ¿no? Yo salteo esa nominación y leo directamente. ¿Quién me convoca? Terrible visión, dice Fausto, ¿no? Me has atraído poderosamente, has aspirado largamente en mi esfera, ¿y ahora? Y Fausto dice, no puedo tolerar tu presencia. Espíritu, clamas, respirando hondo por verme, por escuchar mi voz, por ver mi semblante. Me conmueve el intenso clamor de tu alma, y yo estoy aquí. Qué lastimoso horror se apodera de ti, superhombre. Superhombre, le dice. Este detalle es importante, así vamos palabra por palabra y no avanzamos nunca, digamos, pero bueno, yo no sé ni si voy a llegar al pacto, si sigo así. O sea, ¿por qué es importante? Porque esta idea de superhombre que está en Goethe la va a retomar Nietzsche. Nietzsche va a tomar esta idea de superhombre en el sentido de un hombre que puede ir más allá de su naturaleza, no en el sentido, digamos, hitleriano del superhombre del nazismo, no, en el sentido del hombre de superarse a sí mismo, superar sus propias limitaciones, ¿no? Pero para eso tiene que descubrir su naturaleza, y ahí vamos a Freud, es decir, Freud, digamos, las pulsiones de Freud, ¿no? La mítica freudiana, las pulsiones. ¿Cómo el hombre descubre su naturaleza? El descubrimiento del inconsciente, su verdadera naturaleza. Mientras él es ajeno a su naturaleza, es ajeno a sí mismo, ¿no? Enseñanza de Goethe, camino de Nietzsche, camino de Freud. ¿Dónde está esta llama que está en mi alma? Es decir, ¿dónde está? Digamos, ¿qué hago con esa llama, no? Sublime llama, pero que no sé qué hacer con esa llama que me llama. ¿Dónde está el pecho que creaba un mundo en mi interior y lo llevaba y lo protegía, ese pecho que temblando de goce se expandía, a fin de colocarse a la altura de nosotros, los espíritus? Esto ya anuncia lo que va a ser el principio de los románticos, donde dice que los románticos sostienen que todo hombre conserva la chispa divina, ¿no? Hay una chispa de divinidad en el hombre. Después vamos a trabajar, más adelante cuando trabajemos el texto de contexto de descubrimiento en relación al romanticismo alemán, voy a trabajar los poetas románticos, les voy a leer sobre los poetas, cosas bellísimas. ¿Dónde estás tú, Fausto? ¿No? Con esta voz que exclamas, tú, con tu fuerza, eres tú el que es circuncidado por tu aliento,
¿no? Circundado, digamos, circundado, circuncisado, bueno, se me escapó el pensamiento en relación a lo hebreo. Tiemblan todas las honduras de la vida, eres un gusano, temeroso y contraído. Fausto, he de retroceder ante ti, fruto de la llama. Sí, soy yo, Fausto, y soy tu igual. Se agrandó Fausto, soy tu igual, le dice, como reconociendo, digamos, que él comparte esa llama espiritual en él. El espíritu, en las mareas de la vida, en la tormenta de la acción, volvemos a este principio, ascendiendo y descendiendo, ¿no? Ondeo de un lado a otro, naciendo y yendo a la tumba, en un eterno mar, en un ardir cambiante, en una vida ardorosa, así obro, en el rugiente telar del tiempo, rugiente telar del tiempo. Y unas imágenes bellísimas. Y tejo el vivo ropaje de la divinidad. Y Fausto le dice, tú que vagas por el vasto mundo, espíritu afanoso, cuán próximo a mí te siento, como un alma gemela, ¿no? Espíritu, tú que te asemejas a mí, que me contienes, como que uno es reflejo del otro, juega con esa idea, ¿no? Oh muerte, llaman a la puerta, ¿no? Y va a atender el fámulo. El fámulo, digamos, es el docente auxiliar alumno de Fausto. Warner. Eh, ahí, digamos, después vamos a tener la referencia a la fuente. Fausto dice, amigo mío, los tiempos del pasado son para nosotros un libro de 7 sellos, un libro sellado, ¿no? Una referencia, digamos, al libro de los misterios de la escritura bíblica, ¿no? Es decir, ¿cómo accedo a los misterios de la naturaleza? Porque estamos hablando del libro, es decir, la naturaleza como un libro. Un libro, digamos, en el cual no hay que violentarlo, no hay que violentar ese libro, porque las consecuencias son terribles. Bueno, son las que estamos viviendo ahora, las consecuencias que vivimos ahora, ¿no? La emergencia sanitaria, ¿no? Se podría escribir otra escena del Fausto, ¿no? Una continuidad del Fausto. Este, la fuente verdadera no es la letra de los pergaminos, ¿no? Sino el alma del hablante. No es la letra, ¿sí? No hay que leer literalmente, sino que es el alma del hablante. Entonces acá la propuesta fáustica se liga a una cita de Corinto. Este es el trabajo que hace, digamos, el investigador, descifrando toda la obra del Fausto. Impresionante trabajo. Y entonces acá hace la referencia a Corintios 3:6, donde dice, pues la letra mata y el espíritu da vida. La letra bíblica, ¿no? Que está cifrada en el texto, en una frase del texto de Goethe. Bien. Ahí, acá, digamos, él cita a Schiller, una obra de Schiller sobre cartas sobre la educación estética del hombre. Un texto de Schiller, un trabajo de Schiller, lo referencia, ¿no? O sea, lo referencia, el investigador lo descifra, ¿no? Porque es una frase, una parte de ese texto, no está ajeno a eso, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque está este tema de cómo educar estéticamente al hombre. La inquietud es algo que continúa, digamos, como esto que atormenta al hombre, ¿no? Esto de la inquietud. Podría uno pensar en términos de acá de Freud, digamos, el malestar, ¿no? Como estructural. Y aquí tenemos, ¿no? Dice, aquí se expresa, bueno, Goethe, que la naturaleza jamás entregará su misterio bajo el efecto de la violencia, ¿no? El efecto de la violencia que era una premisa de Kant, Immanuel Kant, ¿no? Este filósofo también, digamos, acá otro filósofo. Pero no está tomado este filósofo, porque él dice que hay que violentar para someter. Miren la máxima de Kant. Violentar es para someter. Ah, esto es lo que resiste Goethe.
Entonces la naturaleza nunca entregará su misterio, ¿no? Estoy leyendo a pie de página del comentarista. Nunca entregará su misterio, ¿no? Por la violencia. Entonces, luego lo cita, dice, acá lo está citando, que dice, no se le arrebata a la naturaleza el cuerpo, ¿sí? ¿No? No se le arrebata desde el cuerpo de la naturaleza ninguna explicación. No se le arranca ningún regalo que ella no quiera proporcionar voluntariamente. Es decir, hay una relación no solo estética, sino amorosa con la naturaleza, para que la naturaleza hable, se manifieste, ¿no? Otorgue su misterio, se revele. Fíjense en ustedes qué analogía con lo femenino, qué analogía entre ese eterno femenino de la frase final de la obra de Goethe. Y sin embargo, Fausto, digamos, actuó como un salvaje con Margarita, se olvidó de estos principios estéticos y poéticos, ¿no? Y acá llegamos a una frase que va a tomar Freud, ¿no? Que dice, lo que has heredado de tus padres, gánatelo a fin de poseerlo. Esta frase, que yo trabajo con ese artículo, y bueno, es una frase retomada una y otra vez del Fausto, ¿no? Y en la página estoy ahora apurándome, porque si no, no voy a llegar a... voy a estar toda la noche acá hablando y no voy a llegar al pacto con la gota de sangre, ¿no? Pero bueno, eh, acá tenemos esta frase, otra frase que yo les quería leer, ¿no? Que está tomada, ¿no? De los Evangelios de San Juan. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento, San Juan. De los Evangelios de San Juan, digamos, dice, en el principio era el verbo, esto que yo les referencié ya, ¿no? Juan 1.1, que es traducido del griego logos, digamos, y tiene, bueno, ahí hay todo un trabajo etimológico en relación a esto. Y él dice, esto es el Fausto, ¿no? Estoy leyendo Goethe ahora. Ahora lo que dice, está escrito, en el principio era la palabra. Está escrito, dice, en el principio era la palabra. Aquí me quedo atascado. ¿Quién me ayuda a seguir? No puedo tener a la palabra en tan alta estima. Debo traducir el pasaje de otro modo, si es que me hallo bien iluminado por el Espíritu. Está escrito, en el principio era el sentido. Piensa bien la primera línea, que tu pluma no se precipite. En el sentido, el que lo produce ya crea todo. Debería decir, en el principio es la fuerza, ¿no? Ahí está, digamos, pensando en voz alta y escribiéndolo. Pero también al escribirlo así, algo me advierte que no debería tenerme a esto. El espíritu me auxilia, súbitamente me encuentro con la solución y la escribo, consolado. En el principio era la acción. En el principio era la acción. Una frase para tener en cuenta porque esto la va a retomar Jacques Lacan después para trabajar. Bueno, después está que Fausto preguntándole el nombre a Mefistófeles. Y Mefistófeles le dice de esta manera, ¿no? Le responde. Mefistófeles, soy el espíritu que siempre niega. Cuando Fausto le pregunta que cuál es su nombre, no leer tanto, esto sí está escrito, soy el espíritu que siempre niega. Te digo, esto sigue Mefistófeles, ¿no? Te digo simplemente la verdad, si el hombre, ese pequeño mundo bufonesco, esta condición de bufón, ¿no? El hombre como un bufón, se considera usualmente un todo. Yo soy una parte de la parte que en un comienzo era el todo, una parte de las tinieblas que engendran la luz, porque ahí está el mismo Aristóteles citando el origen de lo bíblico. Primero, digamos, ¿sí? Estaban las tinieblas, es decir, no había luz. Y la palabra genera la luz. Entonces hay una relación en este Génesis, en el origen, ¿no? Del Antiguo Testamento, donde es la luz la que abre el tiempo y el espacio. Antes no había ni tiempo ni espacio, era solo tiniebla. La luz, el verbo, ilumina.
y abre el tiempo y el espacio. ¿Y qué le recuerda a Mefistófeles? Le recuerda esto, digamos, que él está hecho de tinieblas, que él es parte, o sea, Mefistófeles es parte del Fausto, porque Fausto está habitado por las tinieblas, no es todo luz, y que por lo tanto él es más antiguo que la luz y tiene potestad sobre él. La disputa del antiguo rango, dice, la disputa del antiguo rango, ¿no? Yo fui despojado de mi rango. Es decir, está el diablo en verdad, ¿no? Hablando, un serafín. El serafín es el rango más alto. Está el serafín que es de fuego. Luego está este, el querubín que tiene 4 rostros, que también aparece, que tiene 4 alas. El serafín tiene seis alas, ¿no? Las alas es como el rango. Y luego los ángeles que tienen solamente 2. Entonces, una parte de la tiniebla, que la tiniebla engendraron la luz, pero invierte, él siempre invierte los principios, y el diablo invierte todo, digamos, diciendo no, pero en verdad el principio de la tiniebla no es la luz, dice la arrogante luz. Hay que volver a la madre noche, hay que volver a la madre noche, ¿no? Acá tenemos esta cuestión, ¿no? De volver a la madre, la cuestión del padre, usted se puede leer también en lectura psicoanalítica, en clave psicoanalítica, la disputa del antiguo rango, ¿no? También, digamos, esto del paganismo, ¿no? Toda la tradición pagana, ¿eh? La madre como divinidad. Y sin embargo no lo logra, pues por mucho que empeñe, permanece adherida a los cuerpos. Es decir, la tiniebla está en los cuerpos, digamos, por más que el hombre se quiera sacar esas tinieblas. Fluye desde los cuerpos, embellece los cuerpos, dice. No embellece la tiniebla. Este, eh, un cuerpo le puede cortar el camino, pero ella encontrará el modo, digamos, ¿no? Las vías. Y también perecerá junto a los cuerpos. Bueno, y el tema de la luz es muy importante porque después Goethe elabora toda una teoría en relación de los colores, ¿no? La luz y los colores. Eh, bueno, ahí digamos, Fausto le revela que él desea la muerte, o sea, que había pensado en suicidarse, toda esta cuestión, ¿no? Y en la página 79 está el pacto, que es lo que quiero leerlo para no atormentarlo tanto con lectura, dice. Fausto entonces le dice, una vez que Mefistófeles ya le dice, yo te voy a dar todo lo que vos me pidas, lo que vos quieras, tus deseos se van a cumplir, ¿no? Tus deseos se van a cumplir. ¿Querés Margarita? ¿Querés el poder? ¿Querés el dinero? Hacemos el pacto, lo vas a tener, ¿no? Que actual que esto, dice Fausto. Y a cambio, después de todo este diálogo que yo lo hice más así burlesco, y bueno, usted lo pone, Fausto dice, y a cambio, ¿cómo he de complacerte? No, no, no. El diablo es un egoísta y no hace simplemente por amor de Dios lo que es provechoso para otro. Formula con claridad tu condición. Un criado semejante que vas a traer a tu casa. Criado semejante, el diablo mismo. Y ahí, digamos, hace una escena como irónica, ¿no? Mefistófeles, me comprometo a ponerme a tu servicio aquí, a no detenerme ni reposar ante una señal tuya, ¿no? Mefistófeles se pone como de esclavo, el amo y el esclavo. Cuando nos reencontremos del otro lado, ¿sí? Habrás de hacer lo mismo por mí. Después, digamos, sigue, pero yo lo corto y vuelvo a Mefistófeles. Con un espíritu tal, puedes arriesgarte. Cierra el trato en estos días. Haz de ver con alegría mis artes. Te daré lo que ningún hombre ha visto aún. ¿Y qué quieres darme? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué quieres de mí? Y bueno, y ahí sigue, ¿no? El tema, digamos, de lo que quiere, siguen hablando. Y dice,
Bueno, en el mundo no deja de correr por todas sus corrientes, y a mí ha de sujetarse una promesa. Pero este desvarío está arraigado en nuestro corazón, quien aceptaría de buen grado deshacerse de él. Dichoso aquel que preserva puro su pecho, en la lealtad, ningún sacrificio le es menor. Solo que un pergamino escrito y sellado es un fantasma ante el cual todo se espanta. La palabra expira en la pluma, ejerce la soberanía la cera y el cuero. ¿Qué quieres de mí, espíritu malvado? Bronce, mármol, pergamino, papel. ¿He de escribir un buril con cincelo pluma? En toda esta manifestación después dice, le dice Martín Fonseca, dice, cualquier cartilla, cualquier papelito, una cosa así, cualquier cartilla está bien, dice, ¿no? Has de firmar con una gotita de tu sangre. Bueno, no quería ser tan largo, bueno, imagínense que esto... Bueno, a mí me alegra, de como habrán visto, me entusiasma, me alegra, digamos, esta escena, porque, bueno, la recreo, pienso, este juego, digamos, ¿no? De ironía, de sarcasmo, que afanoso para Goethe, digamos, ¿no? Recreado en el teatro, transformado en música. Bueno, los acerqué un poco al espíritu de Goethe, a su letra. Después, si ustedes quieren leer el Fausto, es una tarea, digamos, encomiable.